Feliz día, bendecidos, benditos y benditas de Dios. La mano de mi Dios está sobre cada uno de ustedes y el ángel de mi Señor acampa a tu lado. Un feliz y hermoso día a esa más bella flor es la iglesia consentida, la amada de mi Señor. ¿Cómo está esa hermosa, amada iglesia de Dios? Recibo que brillando aún más que el sol con la luz del Salvador. Por eso clamamos, Abba Padre. Papi, Padre, gracias por este nuevo día, gracias por permitirnos estar acá nuevamente entre nosotros. Gracias, Padre mío, Dios de la gloria y Padre de toda misericordia, por haber permitido estar hoy nuevamente en este hilo espiritual. La gracia y la paz de mi Señor nos mantenga siempre unidos. Lo pido de corazón, pues soy tu hermano querido. Recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito, que están perfectos, bendecidos y brillando aún más que el sol. Recuerden que en este hilo espiritual hablamos del evangelio de la reconciliación. Sí, eso es lo que vengo yo a traerle al mundo. El evangelio de la reconciliación, o sea, las buenas nuevas de salvación. Por eso clamamos, Abba Padre. Eso está en Gálatas capítulo 4, versículo 6. Recuerden, siempre, como siempre les recuerdo, bolígrafo y cuaderno. Un bolígrafo y cuaderno para que anoten el título y las citas bíblicas y sea conforme a lo que está escrito. Por eso clamamos hoy, Abba Padre. Le doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia y Señor de toda consolación por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Doy gracias al Padre de los Espíritus por mis padres ancestrales, Abraham, Isaac y Israel, bendito de Dios. Doy gracias al Padre de la gloria y Señor de toda misericordia y bondad por los profetas, desde Abraham hasta Juan el Bautista. Recuerden que Juan el Bautista, según el libro histórico de Mateo, en el capítulo 11, del 11 al 15, dice que es el último de los profetas. O sea, por eso tenemos que dar gracias a Dios por los profetas, pero originales. No se acuerda de hombres corruptos de entendimiento que están atrasando más bien la verdad de Dios y por los cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, porque ningún hombre desobedece a Dios, sino por esos falsos maestros, apóstoles fraudulentos que se disfrazan como ovejas del Señor, pero lo cierto es que con sus hechos te atrasan más bien. ¿Y cómo que te atrasan? Bueno, ellos están más preocupados en decirte a ti cómo te vas a vestir o cómo te debes conducir, que en decirte que papá nos dijo que hiciéramos 10 mandamientos. Cuando nosotros hacemos estos 10 mandamientos, simplemente nos vamos a dar cuenta de que papá nos lleva por el camino que es. Porque es Dios el que está haciendo la transformación en nosotros, de hacer un hombre terrenal a convertirlo a un ser espiritual. Eso es lo que está haciendo papá Dios hoy con nosotros. Hoy es que nos está haciendo a imagen y a semejanza de Él. Mira qué maravilloso es lo que papá Dios nos está diciendo. Entonces ellos están por ahí hablando, no, que pecador, que pecadora, que te vas por un infierno. No. Mira tú, que te dicen que eres pecador, vente para acá. Oye esta gracia de Dios. Aprende a que Dios te perdonó tus pecados y que lo único que tú debes hacer es ser agradecido con Dios, devolverte al Señor y el Señor te guiará por el camino correcto. ¿Quién? Miguel. No. El Señor Cristo bendito, porque Él
es nuestro único pastor, nuestro único y verdadero pastor. ¿Y cómo nos pastorea Cristo? Por la palabra, conforme a lo que está escrito. Muy importante eso. Así que estemos nosotros siendo agradecidos con Dios por nuestro Señor y Salvador Cristo bendito en los días de su carne. El Señor entregó su vida, su cuerpo, para el perdón de nuestros pecados por el derramamiento de su sangre. Eso lo saben los ministros, pero no lo entienden. No comprenden que ya hizo una ofrenda y para siempre, para quitar de en medio el pecado. ¿Cuándo lo quita? Cuando tú lo entiendes. Si tú hoy estás entendiendo esto, hoy mismo tú quedas sin pecado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, que es la que redime, te santifica, te aparta del mal al bien. Y esa es la bendición que llega a través del conocimiento del Evangelio de nuestra salvación por medio de Cristo Señor nuestro, el cual nos pastorea. Mira qué maravilloso es esto, por lo cual clamamos Abba Padre. Doy gracias al Dios de la gloria, al Padre de misericordia y al Señor de toda consolación por los apóstoles, pero los originales. Recuerden que en Efesios capítulo 4 dice que Dios constituyó, sí, aquellos que ya fueron constituidos por Dios. Esos 14 apóstoles originales, esos, los primeros, yo doy gracias a Dios por ellos. Porque hasta el día de hoy dan testimonio del poder y de la gloria de las maravillas de Dios. Por eso también clamo a Abba Padre y digo, Papi, Padre, gracias por estos hombres que verdaderamente entregaron aún su vida para dar testimonio de tu poder y tu gloria. Y que nosotros hoy tengamos estas maravillosas escrituras para corregir, redarguir y hasta enseñar las buenas nuevas de nuestra salvación. Doy gracias a Dios también por 3 personas excepcionales, maravillosas: Noé, Job y Daniel. Mira, la humildad de Noé para que lo llamaran todos los días loco. Eso es lo que está, es loco, y que hacer un arca donde ni siquiera llueve. Pero ya él le había creído a Dios que había de enviar un diluvio, no un palo de agua, no una llovizna, no, un diluvio, un tremendo palón de agua donde la humanidad iba a ser sepultada. Pero el Señor nuestro Dios le dio a Noé, porque halló gracia delante de sus ojos, la autoridad para que entrara en el arca a aquel que pudieran ser salvos. Y solamente fue salvo su esposa, sus 3 hijos con sus 3 esposas. Solo ellos construyeron el nuevo mundo. De ahí viene toda la humanidad que hoy está presente. La descendencia de Sem, que son los benditos de Dios. La descendencia de Can, que son los que por Noé fueron hechos mal, punto disto. Y la descendencia de Jafé, que tiene que vivir bajo la bendición de Sem. Estos son los que están bajo la ley de Moisés hasta el día de hoy. Entonces, ahí están los 3 que hoy están regados en todo el planeta Tierra como la humanidad de la Tierra. Los de Sem, los de Can y los de Jafé. Así que gracias a la humildad de Noé, que creyó a Dios y que obedeció a Dios, todavía hay humanidad. Gracias a Dios también por Job, porque Job, a pesar de las adversidades, como muchos de nosotros hemos vivido, mantuvo su confianza y su integridad en Dios, para decir, Dios me dio, Dios me quitó, bendito es el nombre de Dios por siempre. Job nunca dijo que el diablo le había quitado, no, dijo, Dios me dio, Dios me quitó, bendito es el nombre de Dios por siempre. Por eso halló gracia delante de los ojos de Dios, y aquellos que lo acusaban y renegaban de él y de lo que él había hecho en su vida,
quedaron simplemente excluidos de la gloria de Dios. Y Dios le dijo, ahora ustedes tienen que ir a Job para que Job ore por ustedes. Y si Job ora por ustedes, entonces ustedes conseguirán la salvación. Si no, estarán perdidos. Y Job, con todo y aquello que ellos habían hecho contra él, Job oró a Dios por ellos para que Dios no les quitase la vida o los castigase, como había sido probado nuestro siervo y muy amado hermano Job. Por eso quedó ahí perenne para la eternidad en el libro de la vida del Cordero. Noé, Job y Daniel. Gracias, Daniel, porque Daniel nos enseña a permanecer en la fe, a estar constante en la oración, a no perder la confianza que debemos de tener en Dios, en saber que Dios nos está oyendo, así como nos castiga, así como nos pega, así como está ahí listo para que seamos rectos, así también está también para elogiarnos, para glorificarse sobre nosotros como se glorificó sobre Cristo y decirnos, me glorifiqué y me glorificaré aún otra vez. Así que demos gracias a Dios también por Daniel, que nos enseña a permanecer en la confianza que es en Dios, Señor nuestro. Por eso Noé, Job y Daniel, si hubiesen tres como ellos, solo ellos tres serían salvos el día de la ira de Dios. Por eso hay que estar con una rectitud en los 10 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar imagen y semejanza para venerarla ni honrarla, no arrodillarse delante de ella, no tomar el nombre de Dios en vano, que muchos lo llaman Jehová, han sido engañados. ¿Y cómo han sido engañados, ministros? Si es que en la Biblia aparece Jehová un pocotón de veces. Mira, sí, más de 3000 veces. Pero resulta que fue un invento de los hombres. En las originales jamás aparece la palabra Jehová. Jamás. Así que están tomando el nombre de Dios en vano y faltándole al tercer mandamiento. Bendecido. ¿Y cómo entonces yo le llamo a Dios? Abba Padre. Comunícate con Él por Abba Padre. Gálatas 4:6. Esto fue lo que clamó Cristo en los días de su carne. Y es lo que Pablo dice que Dios envió a nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, como dice en Romanos 5:5. Abba Padre. Y nosotros con mucho respeto, Abba, o sea, papi, Padre, el Padre mío, el Dios mío, siempre nos va a oír. Siempre va a estar ahí pendiente de ti. Por eso es muy importante no tomar el nombre de Dios en vano. Eres el ser, el todopoderoso, el eterno, que se manifestó en carne. Y su carne, mira, ya la había hablado Jacob en Génesis capítulo 49, desde el versículo 8, que dice que Silo había de manifestarse. Y Silo es el Mesías, o sea, el Cristo. Y en ese Cristo es el único intermediario entre Dios y los hombres, como lo dice el libro histórico de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Muy importante, queridos hermanitos. Nosotros no tomemos el nombre de Dios en vano. Cuando vamos a hablar de Dios, hablemos del eterno, del todopoderoso, del único, del invisible, del inmortal. Pero no le pongamos un nombre ni sobrenombre a Dios. No porque Él se llama Jehová, porque alguien algún día dijo, no, ese que lo dijo, lo hizo. Y después ellos mismos se arrepintieron de lo que hicieron. Porque no le podían poner el nombre a aquel que es su padre. Imagínense ustedes, nosotros cambiándole el nombre a nuestro padre. No puede ser, es una deshonra, es una falta de respeto. Por eso la palabra Jehová en Biblias como esta no aparece. ¿Y por qué no aparece? Aparece YHWH. Porque al principio no existía la palabra Jehová, sino que fue un invento creado por los hombres. El cuarto mandamiento es honra el día sábado. Muy importante dedicarle tiempo a Dios, agradecerle siquiera
que la vida nos las dio para que en ella anduviéramos. El día de reposo es el día séptimo. Si usted agarra el calendario y ve ahí en el almanaque, va a ver que el primer día de la semana es domingo y el día séptimo es el sábado. Cristo es el dueño del día de reposo, o sea, del día sábado, del día séptimo. Hermano, ¿y por qué la Iglesia Católica, Apostólica y Romana va en los domingos? Por conveniencia. Igualmente lo sigue Pentecostés, Bautista, Presbiteriano, Testigo de Jehová. Porque el domingo la gente tiene más libertad para poder ir a la iglesia porque no trabaja el domingo, porque el domingo lo agarran para descansar, entonces le dedica un poquito de tiempo a Dios y después el tiempo para su casa. Pero lo cierto es que los mismos hebreos, desde lo que para nosotros es el viernes 6 de la tarde, porque en Génesis capítulo 1 es el día se compone de la tarde y la mañana de un día. O sea que el viernes a las 6 de la tarde empieza el sábado chiquito, hasta el sábado a las 6 de la tarde. Ese es un día de reposo para los gentiles, desde el viernes 6 de la tarde hasta el sábado 6 de la tarde, en cualquier parte del mundo que estés. En el almanaque te va a indicar ¿qué es el día hoy? Hoy es día viernes 6 de la tarde. Empezó el día de reposo. ¿Hasta cuándo? Hasta el sábado 6 de la tarde. ¿Estamos activos ahí? Muy importante que estemos activos. Recuerden compartir este like. Muy importante compartir este like. Con uno solo que tú compartas, ya ahí la plataforma nos está enviando a muchas personas más. ¿Ves? Entonces, cada uno de nosotros que pasamos por este like, compártalo. Ustedes agárrenlo, compartan. Y con eso están ayudando para que este ministerio le llegue a más gente en toda la tierra. Por eso también clamamos, gracias Papá Dios. Bendito eres, Abba Padre. Así que doy gracias también a Dios por el Espíritu Santo, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, porque revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Mira, lo importante es que dar gracias al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Con Él vivimos y nos movemos. Es el angelito que te dice a tu conciencia lo que debes hacer bien. Ese es el Espíritu Santo. El otro son los pensamientos carnales. Tu alma, tu cuerpo tiene unos pensamientos. Está programado con fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, pleito, celo, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borracheras, enemistades. Eso es lo que nosotros conocemos como contrario a Dios. Porque Dios, los frutos del Espíritu son bondad, mansedumbre, tolerancia, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley de Moisés, no hay ley que contradiga estas cosas, porque el que está por la piedad, o sea, por el perdón, por la templanza, este está simplemente caminando en el camino de Dios, en el camino correcto. Por eso, queridos hermanos, nosotros según la carne somos aquel que nosotros pensábamos que estaba fuera de nosotros y que nos incitaba a hacer el mal. No, nosotros tenemos el mal en nuestros pensamientos y tenemos los frutos del Espíritu en nuestro corazón. Por eso tenemos que llenar nuestro corazón de los pensamientos del fruto del Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Los deseos de la carne tienen que quedar condenados dentro de nosotros. Vamos a pensar en ellos, sí, muchas veces se piensa en ellos, pero ellos van a quedar condenados hasta que sean destruidos. Va a llegar un tiempo de tu vida donde tú vas a decir que ya ni te acuerdas de ellos. ¿Ves? Porque el mal lo verás de lejos, pero ya no te hará a ti ningún mal. Porque el problema es que estando dentro de nosotros, si nosotros alimentamos el mal,
entonces resulta que lo que vamos es actuar según la carne y no según el espíritu. Es como la hechicería. Si usted ve una película de terror, pues a usted se le activa la hechicería. El temor, el miedo, el horror, entonces eso se activa ahí. Igual si está viendo películas de 3X, se le activa la lascivia. Entonces cuando se te activa la lascivia, entonces viene el problema de la fornicación o del adulterio o de todo lo que tenga que ver con la sexualidad. Por eso es muy importante alimentar al espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. La carne tiene el deseo, pero si tú lo alimentas, entonces eso va a traerte problemas. Por eso, cuando conocemos las escrituras, nos vamos apartando. Esto no es de la noche a la mañana, pero poco a poco nos vamos apartando del mal al bien. Y todo ese mal que está dentro de cada uno de nosotros se va destruyendo. Va bajando del cerebro, de aquí de la cabecita, va bajando hasta las plantas de los pies, hasta que queda totalmente destruido y ya entonces no andas por la carne, sino por el espíritu. Mira lo maravilloso de esto. Ahora bien, habiendo dado ya gracias por todo esto que no se puede dejar de dar gracias por ello, por Dios, por Cristo y por el Espíritu Santo, comenzamos entonces con este estudio que se llama El poder de la resurrección. El poder de la resurrección. Muchos se preguntan si hay vida después de la muerte. ¿Sí? Es una pregunta natural. ¿Hay vida después de la muerte? Unos piensan que no. Solamente ya cuando el hombre o la mujer muere ya no hay nada ahí. O sea, quedó hasta ahí y de ahí ya no hay más nada. Pero a nosotros los creyentes, los cristianos, tenemos por testimonio de medio de la fe a alguien que resucitó a una persona de los muertos y que después él fue resucitado de entre los muertos por Dios. Lo más tremendo de esto es que cuando resucita Cristo a Lázaro, lo reencarna en el mismo cuerpo. Y Lázaro estuvo con ellos y vivió con ellos, pero luego volvió a morir. Ahora, Cristo no. Cuando Cristo, Dios le resucitó de entre los muertos, volvió al cielo. Y juntamente con él se llevó a una gran nube de testigos. Esta nube de testigos eran todos aquellos que estaban o que habían muerto antes de él y que a los cuales él habló en ese hermoso día de reposo. Estaba en reposo ese día sábado y el domingo juntamente con él todos subieron al cielo. Así que muy importante lo que hoy el Señor nos está diciendo. Bolígrafo y cuaderno. El título: El poder de la resurrección. ¿Hay vida después de la muerte? Para el creyente, el cristiano, sí hay vida después de la muerte. Y por eso nos aferramos a querer mejorar en nuestra vida personal para tener la dicha de compartir la mesa con nuestro padre ancestral, Abraham, por la orden de Dios en Cristo, Señor nuestro. Pues si no creemos que Dios levantó a Cristo de entre los muertos, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. No lo digo yo, lo dice el amado apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, 19 y 20. Si solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pues Cristo es la primicia de los que durmieron.
durmieron, ya no duermen, se fueron con Cristo al cielo y han venido a la tierra como Lázaro y han vuelto al cielo como Cristo una y otra y otra y otra vez, como también nosotros lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo por la eternidad, porque eso fue lo que Cristo nos vino a entregar, la vida eterna. Fíjate lo que habla la historia de la muerte del hermano Lázaro. En el libro histórico de Juan, en el capítulo 11, 21 al 27, está escrito: y Marta dijo al Señor: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. El Señor le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo el Señor: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le preguntó el Señor. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. El Señor, viendo aquella escena de la incredibilidad que había entre los hombres, lloró. Mira lo que está escrito en el libro histórico de Juan, capítulo 11, 33 al 37. El Señor entonces, al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y entonces el Señor lloró. Es la cita bíblica más pequeña de todas las citas, donde dice en Juan, el libro histórico de Juan, capítulo 11, versículo 35, Cristo lloró. Cristo, es de notar, Cristo no estaba llorando porque había muerto Lázaro. Cristo estaba llorando porque la gente no creía todavía que Él tenía el poder, a pesar de todo lo que habían visto, de levantarlo de entre los muertos. No tenían consolación. Y Él le estaba mostrando que Él traía consuelo por la vida eterna. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿y no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Entonces Él resucitó a Lázaro y encarnó el Espíritu en él, como está escrito en el libro histórico de Juan, capítulo 11, 38 al 44. El Señor, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima de ella. Dijo el Señor: quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. El Señor le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra, y donde había sido puesto el muerto, Lázaro, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y el Señor, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes,
pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, este es Lázaro, salió, atados de las manos y de los pies, con vendas, y en el rostro lo tenía envuelto en un sudario. El Señor le dijo: desatadle y dejadle ir. El Señor en todo esto anunció su muerte. La multitud está viendo que Lázaro había sido resucitado de entre los muertos y que su espíritu había sido encarnado nuevamente en el cuerpo, ya que se daba por muerto porque tenía 4 días ya, y ya según la prueba hedía, el cuerpo estaba hediondo, o sea que verdaderamente estaba muerto según los que ahí estaban. Dice el Señor en el libro histórico de Juan 12, 27 al 36. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora, dice el Señor. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y le glorificad. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. O sea, te he dado el poder de levantar a los muertos, y aún después que tú seas el que muera, también te levantaré. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió el Señor y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Oído, amada, ahora es el juicio de este mundo. En aquel tiempo, cuando estaba Cristo de Nazaret, ahora el príncipe de este mundo, o sea, la carne con sus deseos engañosos, será echado fuera. Yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Le está diciendo: cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, que es lo que está haciendo hoy todavía. Nos está trayendo a nosotros a Él, o sea, al Espíritu, andar en el Espíritu. Y decía esto dando a entender de que muerte iba a morir. Libro histórico de Juan, capítulo 12, 23 al 26. Habían unos griegos que buscaban al Señor, Andrés y Felipe. El Señor les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y son los frutos que Cristo llevó con su muerte. Los que hoy somos la descendencia de Abraham. Que si pudiesen contar las estrellas del cielo o la arena que está a la orilla del inmenso mar, entonces sabrían cuántos somos los hijos de Abraham. Porque el hijo de Abraham no es solo el que sale de Israel, sino también el de los gentiles. Porque Dios esparció el prole de Abraham por toda la tierra. Y recordemos lo que dice la Escritura, que judío no es aquel que nace en Israel, sino aquel que cumple los 10 mandamientos de Dios y vive por ellos. Por eso tú y yo
tenemos que aferrarnos a esos 10 mandamientos de Dios. ¿Ven? Y cumplir estos 10 mandamientos de Dios. Cuando vivimos por ellos, entonces somos verdaderamente judíos. Ahora bien, sigue diciendo el Señor: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Yo lo recibo. Por eso es muy importante servirle al Señor. Hermano, ¿cómo hacemos para servirle al Señor? Lleva este mensaje. Dile a tus familiares, amigos, a todo el que está contigo, dile: hay que hacer los 10 mandamientos, los verdaderos. Éxodo capítulo 20 del 1 al 17. Vamos a cumplir los mandamientos, todo el mundo. Vamos a olvidarnos de todo lo demás. Cumplamos, ministros, llamemos a la Grey a vivir por los 10 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas es amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios sobre todas las cosas es apacentar las ovejas del Señor, darle paz a los hermanos. No honrar ni arrodillarse delante de ninguna imagen o semejanza, ni poner tu fe sobre otra cosa que no sea el Dios invisible. Y el único intermediario entre Dios y los hombres es Cristo. Nadie más. No tomar el nombre de Dios en vano. Cuando nos queramos dirigir a Dios o hablar de Él, hablemos como el Eterno, como el Dios invisible, el gran yo soy o el gran ser. Pero jamás le digamos ni Jehová ni otra cosa. Cuando decimos Elohim, no estamos diciendo el nombre de Dios, estamos diciendo Dios mío. Eloi significa Dios mío. Eso es lo que significa. No es el nombre de Dios. Es como hablar de Dios o clamar a Dios. Eloi, Eloi. Dios mío, Dios mío. Por eso, muy importante no ponerle nombre a Dios, sino el Eterno. Dirigirnos a Él como el Cristo, como el Mesías. ¿Cómo? Tu pechera, Lady, por aquí activa. Amén. Abba Padre. Bienvenida, bendecida Lady, bendecida Milagro, bendecido todos los benditos y benditas de Dios. Bienvenidos a este live. Amén. Así que el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Yo lo recibo. Así que sigamos compartiendo, comentando, sigamos dándole tac, corazoncito, comentando y compartiendo para que todas las personas también tengan la oportunidad de oír esta buena palabra de Dios. Aquí no hablamos de juicio eterno, de males ni de desgracia, pues ya no existe el infierno. Estamos creyendo en gracia, para la gloria de Dios. Como está escrito en Hebreos capítulo 11, versículos 1, 39 y 40. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Bueno, ¿qué esperan todos los vivientes? Que algún día se van a morir. Así que yo espero en mi esperanza la resurrección de los muertos y la vida eterna que es en Cristo Señor nuestro. Y estoy convencido de lo que no veo. Estoy convencido que
No he visto a alguien que venga después de haber muerto a decirme como le pasó a Lázaro o como le pasó al mismo Cristo, sino que estoy creyendo por medio de la fe en Cristo, por medio de la fe en aquellos que dieron el testimonio. Estoy por fe. Pues en la certeza de lo que esperan y la convicción de lo que no se ve. Y todos estos, como Abraham, Isaac, Israel, y todos los que han partido, Noé, Job, Daniel, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, sino juntamente con nosotros. Por eso, el que va saliendo en este tiempo del cuerpo, ese se va sentando a la diestra de Dios y oyendo la gracia del Señor. Recordemos, queridos hermanos, la promesa que se ha hecho por el Espíritu Santo, que es alcanzar la vida eterna. Pero ¿cómo comprender la vida eterna? Mira lo que está escrito en primera carta a los Corintios, capítulo 15. Te voy a leer del 19 al 21 y del 42 al 49. Pero ustedes lo pueden leer todo para que se gocen en el Señor. Mira cómo dice en primera carta a los Corintios 15, 19 al 21. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo que vuelva a venir y nos ofrezca la vida eterna, somos los más dignos de conmiseración, o sea, lástima de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, no de los que duermen, de los que durmieron fue hecho, porque ya ninguno duerme. Y ahora el cuerpo cae y el espíritu regresa automáticamente a Dios que lo dio. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Por quién entró la muerte? Por el primer hombre Adán. Adán desobedeció a Dios y Dios le dijo: ahora te volveré a la tierra de donde te saqué. Polvo eres y polvo volverás. Pero a Cristo no se le dijo eso. A Cristo se le dijo que resucitaría de entre los muertos al tercer día, como exactamente, según los que estuvieron y dieron testimonio, ocurrió. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. O sea, se siembra el cuerpo, resucita el espíritu. Se siembra en deshonra, deshonra y resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y resucitará en poder. ¿Cuál es el poder de Dios? La palabra. Porque Dios simplemente dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. Asimismo, levantó a Cristo de entre los muertos. Ya lo había dicho por el profeta y simplemente se cumplió la palabra de Dios con su resurrección. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. ¿Cuál es el cuerpo animal? Este cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo espiritual? Lo que está dentro de este cuerpo. Un espíritu justo hecho perfecto. Hermano, eso solamente lo tiene usted, en ninguna manera. Usted también participa del Espíritu Santo de Dios, según Gálatas 4:6 y Romanos 5:5. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El primer hombre Adán, alma viviente, o sea, la carne. Todos nosotros, la humanidad terrestre, viene del primer hombre Adán, un alma viviente. Alma viviente, el cuerpo. Y el postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán, el cual es Cristo,
espíritu vivificante. No Cristo de Nazaret, sino Cristo resucitado. ¿Ve? Este es un espíritu vivificante. Ese espíritu vivificante es lo que está dentro de cada uno de nosotros. Mira qué maravilloso. Entonces, el primer Adán es un alma viviente, como lo dice Génesis capítulo 2, versículo 7. El segundo Adán, el cual es Cristo, es un espíritu vivificante, como está escrito en 1 Corintios capítulo 15, versículo 42 al 49. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. Por eso primero somos carnales, ¿ve? Sin conocimiento. Pero al llegar el conocimiento empezamos a ser espirituales. ¿Cuándo es que somos imagen y semejanza de Dios? Cuando entra lo espiritual, o sea, el conocimiento en nuestra vida. Por eso Juan bautizó con agua para arrepentimiento hasta que llegara Cristo. Cuando llegó Cristo, pues explicó todo esto, pero cuando muere Cristo y resucita de entre los muertos, ese que resucitó de entre los muertos, bautiza con Espíritu Santo. O sea que cuando tú crees, ya eres bautizado. Mira qué tremendo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. El primer hombre es de la tierra, terrenal, nosotros según la carne. Y el segundo hombre, que es el Señor Cristo bendito, es del cielo. ¿Cuál? El terrenal, tales también los terrenales, actúan igual, como un animal. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales, los que empiezan a ser a imagen y semejanza de Dios, los que son santificados, los que por la palabra de Dios buscan portarse menos mal, buscan tratar de hacer las cosas honestamente, buscan pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo de buen nombre, buscan mostrarle a Dios la honra y el respeto que como Padre o Creador se merece. Ese es una nueva criatura creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese es el que ha sido redimido. Ese es el que verdaderamente está haciendo las cosas para el Señor y no para los hombres. Por eso lo llaman loco, pues. Así que el primer hombre es de la tierra terrenal y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, un hombre animal, traeremos también la imagen del celestial, un ser espiritual, un ser santo. Como está escrito en 1 Corintios 15, 33, 38 al 40. No es rey. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tomas malas decisiones, nunca llegas a la cumbre. Muy importante. Usted que está diciendo que no hay vida después de la muerte, ¿de qué entonces le sirve la vida? ¿Me entiende? Si va a vivir sin esperanza. Mientras el creyente que usted cree que está loco, por lo menos vive con la esperanza de la vida eterna. No es mejor vivir, aunque usted crea que es engañado, y no estar verdaderamente engañado pensando que aquel fue engañado y usted no. Tengamos mucho cuidado con eso. Es muy importante comprender que es mejor, muchísimo mejor, como la caja de Pandora, que se mantenga la esperanza. Así que no es rey. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpo celestial y hay cuerpo terrenal. Como está escrito en 1 Corintios 15, 52 al 57. En un momento, mira este misterio revelado, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de trompeta, o sea, cuando Dios nos manda a buscar, cuando Dios nos llama, simplemente hay una trompeta.
Pa, se acabó el tiempo. Búscamelo, tráemelo o ven y vente. Y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al afinar esta trompeta, salimos del cuerpo. ¿Ven? En un abrir y cerrar de ojos, al afinar esta trompeta, salimos del cuerpo. ¿Ven? Activos ahí. Amén. Ok, listo. Pero ya los demás están activos. Estamos activos ahí. A ver, bendecida Carmen. Pero ya los demás están activos. Estamos activos ahí. A ver, bendecida Carmen. Amén. Hola, bendecido. Feliz día, amada. Hola, feliz hermoso día. Amén, amén, lo recibo. Amén. 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 Entonces, continuamos. Estamos en que en un abrir y cerrar de ojos, porque se tocará la trompeta y los que parten en el Señor, pues ya salen con el Señor automáticamente. Pero los que quedemos aquí también, muchos hoy, en este momento, oyendo esta gracia, muchos oyendo esta gracia hoy, están siendo transformados. Están siendo transformados. Oyendo el evangelio de la verdad, entonces se apartan de la vida terrenal y empiezan a vivir una vida espiritual. Amén, lo recibo. Es necesario que esto corruptible, que es la carne, y esto mortal, ¿verdad?, se vista de inmortalidad. ¿Cómo yo hoy me considero que soy inmortal? Porque yo sé que yo no soy este cuerpo. Yo sé que este cuerpo es un traje especial que Dios me dio para que mi espíritu, para que esa esencia divina que está dentro de mí pueda caminar en este plano terrenal. Amén. Entonces, Dios, según Hebreos capítulo 1, versículo 7, me quitó la vestidura angelical, me hizo un espíritu y me metió en este cuerpo. Entonces resulta que esto corruptible se tiene que vestir de incorruptible. Amén. Hay Amén. alguien que tiene prendido el micrófono, es el tuyo. No, ni siquiera me sale nada. Ok, será el de Joxy. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, o sea, cuando nosotros lo entendamos, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. La pregunta es, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón o el dolor de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. ¿Cómo es esto? Si nosotros llegamos a comprender que el pecado entró por la ley y por el pecado entró la muerte, cuando nosotros vemos que Cristo cumplió la ley de Dios y que Cristo resucitado abolió la ley de Moisés para que vivamos en la ley de Dios, que son los 10 mandamientos, entonces hemos acabado en nuestra forma de pensar con la muerte.
porque la muerte entró por el pecado y el pecado entró por la ley de Moisés. Así que cuando no hay ley, no hay pecado. Y cuando no hay pecado, no hay muerte. Entonces, ¿cómo te puede causar un dolor? Porque dice, ya que el aguijón de la muerte, o sea, el dolor que te causa la muerte es el pecado. Pero si no hay pecado, entonces sabemos que el espíritu automáticamente regresa a Dios que lo dio. Amén. Amén, Abba Cristo Padre. de Nazaret cumplió la ley de Moisés, cumplió la ley de Dios. Y Cristo resucitado abolió la ley de Moisés para que todos nosotros hagamos la ley de Dios. Cuando esto ocurre, cuando tú entiendes que la ley de Moisés quedó abolida, entonces el pecado automáticamente queda quitado. Y cuando el pecado es quitado, la muerte queda destruida. ¿Y por qué queda destruida la muerte? Porque tú comprendes que no eres el cuerpo, sino el espíritu justo hecho perfecto que está dentro del cuerpo, como lo comprendió Cristo de Nazaret. Cristo Amén, de amén, Nazaret Abba. sabía que su cuerpo no era Dios, sino que lo que estaba dentro del cuerpo era la misma esencia del Dios viviente. ¿Sí me siguen ahí? Muy importante. Amén, amén, lo recibo. Por eso, como dice en Romanos capítulo 10, versículo 4, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al gentil. Porque la ley de Moisés dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Mientras que la ley de Dios, ¿verdad? Dice que solamente creamos en nuestro corazón y seremos salvos. Mira qué tremendo es esto. Ahora, esto te lo explica mucho mejor el Espíritu Santo en segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 9 al 11, que dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, porque todo ser humano según la carne es malo, sino según el propósito suyo y la gracia, o sea, el perdón que nos fue dada en Cristo, Señor nuestro, antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora, ¿cuándo es ahora? Ya. Ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo bendito. ¿Cómo que se apareció? Sí, porque si nosotros comprendemos que Cristo resucitó de entre los muertos y que hoy está entre nosotros, porque donde hayan dos o más en su nombre, ahí Él está entre nosotros. Amén. Lo recibo. Amén. Entonces se apareció de nuevo. Y ahora mira cómo se aparece. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo bendito, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del cual yo soy predicador, Pablo es apóstol y Cristo es el maestro de los gentiles. Sí, Amén, vamos amén. comprendiendo. Mira lo Amén, Abba. maravilloso que es esto. Y no es por las obras que nosotros hicimos, sino por la obra que Dios está haciendo en nosotros. Amén, bendecido. Y en Efesios 2:15 también lo dice, ¿no? Que fue Amén. abolida la ley. Fue abolida la ley, sí. Ahora bien, llegamos entonces nosotros a comprender de lo que nos está hablando desde el principio hasta ahora el Espíritu Santo de Dios, que primero se manifestó por el Padre, luego en la presencia del Hijo y hoy por vosotros, por el Espíritu Santo. En Eclesiastés, en el capítulo 12, en el versículo 7 dice, y el polvo vuelve a la tierra, o sea, la carne vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Esta carne, es de saber, ya tiene su fin.
así sea a los 100 años, como lo prometió por el profeta Isaías en el capítulo 65, o que recibo que ya esa profecía también se va a presentar como activa para la gloria de Dios. El juicio de este cuerpo ya ha sido ya el príncipe de este mundo, o sea, la carne, ya ha sido ya juzgada. El fin de ella es volver a la tierra de donde salió. Y el espíritu automáticamente no tiene que esperar 3 días, no, sino que el espíritu automáticamente vuelve a Dios que lo dio. Amén, amén. Sí. Ahora bien, el espiritual percibe las cosas que son del espíritu de Dios, pero el terrenal, para el terrenal, esto es una locura. Pero es mejor vivir en la esperanza de la vida eterna o vivir pegado a una tierra solamente por un lapso de tiempo y ya todo se acabó. Bendecido, y sobre todo si no oye la gracia. ¿No la está oyendo? Por eso, cuando no oímos la gracia, cuando no creemos en Cristo, cuando vivimos sin esperanza, entonces es una vida que cuando te vayas a separar del cuerpo, cuando el espíritu se vaya a separar del cuerpo, va a ser muy incómodo para el espíritu. Así Va a ser es. muy doloroso. Yo he visto, bendecido, personas que van a partir, que tienen cáncer, y le veo en la vista, como a uno lo miran con un miedo, se le ve el miedo en los ojos, es el desconocimiento. Pero cuando tenemos este conocimiento, cuando adquirimos este conocimiento, se está buscando comprender más lo espiritual para vivir en esa esperanza y aceptar aquel día como algo natural. Amén, amén, así es. Por eso, el amado apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 18, dice lo siguiente: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea, nos sirven para esta vida y para la venidera. Amén, lo recibo. Sí. Por eso aclamo a Abba Padre. Como está escrito en 2 Corintios capítulo 5, 1 al 4. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, o sea, este cuerpo, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Los cielos, no dice en el primer cielo, dice en los cielos, o sea, primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Amén, amén. Por esto también gemimos de ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Sí, vamos comprendiendo. Amén, lo recibo. Sí, Señor. ¿Qué deseo yo? ¿Por qué yo, o sea, veo que es importante oír la gracia de Dios? ¿Por qué es importante verdaderamente el cristianismo? Primero, nos sirve para 2 cosas. Una, para tener una mejor calidad de vida en la tierra. Y segundo, para que la esperanza que es a través del conocimiento del Evangelio de nuestra salvación permanezca en nuestros corazones, no solamente en esta vida, sino en la venidera. Amén. ¿Comprendemos? Muy importante. Claro que sí. Amén, lo recibo. Por eso, Amén. no hablamos de juicio eterno, de males ni de desgracia, pues ya no existe el infierno, estamos creyendo en gracia. Solo existe un paraíso, a donde fue mi Señor, a ese mismo que es Dios, que Dios quiso que nos vayamos tú y yo. En ese tiempo perfecto que nos llame el Salvador, para que estemos contentos con Cristo el Redentor, junto a todos los hermanos que partieron juntamente
con el Amén. amor soberano de Dios y toda su gente. La Amén, lo esperanza recibo. es la resurrección de nuestro Salvador, Cristo de Amén, nuestro lo Salvador, recibo. Cristo bendito. Por eso, el poder de la resurrección es la palabra. Amén, amén. Como está Amén. escrito en Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo de este evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, pero también al gentil. No te estás por ahí. Y, y ya nos ha resucitado, bendecido, pues estábamos muertos. Exacto. Es lo que dice el amado apóstol Pablo. Ese es el misterio que reveló en primera carta a los Corintios, capítulo 15, desde el versículo 50. ¿Ve? Porque esta carne y sangre no va a ir al cielo, a la al tercer cielo no va. Esta carne regresa al barro donde salió. Pero nosotros tenemos que entender que no somos carne, que somos un espíritu justo, hecho perfecto, que está dentro de esta carne. Ahorita. Y que este espíritu, ¿verdad? Automáticamente regresa a Dios que lo dio. Amén, amén, Mira, Abba Padre. mira qué maravilloso este estudio. Qué maravilloso. Gracias, bendecida, por la cita bíblica, bendecida Carmen. Así que, Amén. así que por esto también clamamos Abba Abba Padre. Padre. Amén, lo recibo. Le Sí, doy Señor. gracias Sí, a Dios por cada uno de ustedes que están en este hilo espiritual. Recuerden que mañana, con el favor de Dios, estaremos también otra vez a las 5 de la tarde aproximadamente en este hilo espiritual. Y recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito, que el Señor nos mantiene siempre unidos. Lo pido de corazón, pues soy tu hermano querido. Amén, lo recibo. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. En el Amén, lo nombre de recibo. Cristo y para la gloria de Dios. Los declaro Amén, Abba Padre. prosperados con toda prosperidad. Que Dios abra hoy Amén, lo las puertas y recibo. ventanas de los cielos y derrame sobre cada uno de vosotros hasta que sobreabunde y aumente así los Amén, Abba frutos de Padre. la justicia. Recibo en el amor de Dios que los presento como una virgen pura a Cristo, Señor nuestro, limpio, Amén, sin lo manchas, recibo. sin arrugas, sin contaminación. Y recibo en el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros, es una llama flamante que alumbra todas las naciones en amor del nombre de Cristo, Señor nuestro. Para los que se Amén, Abba preguntan, ¿y Padre. por qué este se llama príncipe? Bueno, porque resulta que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo hijo de Amén. un rey es un príncipe. Y toda hija de Amén. un rey es una princesa. Usted es un príncipe y usted es una princesa de Dios. Y eso no Amén. se lo quita nadie mientras usted reciba a Cristo como su Señor y su Rey. Amén, lo recibo. Feliz día, bendecida, bendecidas. Bendecida Coro, Amén, bendecida amén. Carmen, Recibo, bendecida Milagro. bendecida. Gracias a Amén, lo Dios por recibo. ti. Bendecida Yoxi. Gracias a Dios por ustedes. Amén. Amén, oh De la Padre, misma gracias a manera. Dios por ti. Bendecida tu pilchera, ¿quién es esa? Una Tu bendecida. lechera. Ah, qué bueno, gracias a Dios por ella. Saludos también a ella. Amén, amén. Bien, Abba Padre, Abba no, y Padre. van a ser muchos los que van a estar unidos en Cristo en este Amén, lo recibo. hilo espiritual. Sí, Este es Señor, un amén. hilo espiritual que nos está cosiendo a todos. Amén, amén, Abba Padre. Qué Amén, Yo grande. recuerdo amén. que el Abba Señor le Padre. dijo a Pablo, Pablo, coses contra el aguijón. Amén. Y también dice que le hizo la ropa a nuestros primeros padres, que estaban desnudos. Bueno, seguramente hoy está cosiendo nuestras vidas.
Amén, Amén, lo amén. recibo. Por Nuestra ahí, por ahí ropa seguramente por ahí especial. seguramente nos trae algo con respecto a esto. Que Dios es así. Amén. Amén, lo Él va, recibo. él va poniendo sus legos, su rompecabezas y después nos da Amén. todo el conocimiento de lo que Amén, se amén, trata. Amén, lo papá. recibo. Yo, Y yo Amén. dice recuerdo, aquí, gracias a yo Dios por ti, recuerdo que una bendecido. vez llegué aquí un bendecido y yo le decía, le preguntaba, ¿cómo estás? Y yo le decía, brillando aún más que el sol. Y entonces no me decía nada, pero le chocaba que yo le dijera así. Así que un día agarró y me llamó y me dijo, Bertale, bendecido, ¿sabes qué? Dios te dio esa palabra a ti, porque a mí me dio un estudio donde me decía por qué hay que brillar aún más que el sol. Te lo reveló. Le digo yo, bueno, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino Dios por el Espíritu. Amén, amén, Abba Padre. Por eso, Amén. Sí, Señor. y Lo recibo. fueron así los legos, fueron así las fichas de Lego o de rompecabezas, donde se fue armando Amén. de que por qué brillamos aún más que el sol, porque la luz Amén, de Dios amén. se nos metió por dentro, y Ajá. esa Desde el luz año de Dios Amén, fue lo la 2013. que hizo recibo. la Desde el luz año del sol. 2013, bendecido. Y sobre todo a ti te agarró para organizar ese Lego. Amén. Y ahora somos Gracias a Dios luz por ti. a las naciones. Mira qué Abba tremendo. Padre. Amén, amén, lo Este Dios es recibo. Abba Padre. Amén. como hace sus cosas, ¿no? Y agarró Qué lo grande es el vil, Señor. lo menospreciado, lo que para el mundo es la basura, escogió Dios para Amén. avergonzar a los sabios. Amén, amén, Abba Padre. Así es. Sí, Por Señor. eso clamamos, Abba Padre. Abba Padre. Amadas, los amo en el amor de Dios y en la paz de mi Abba Señor Padre. Cristo bendito. Y no nos vamos a despedir Amén. sin De la antes misma cantar manera. una canción. Quiero saludarte como un bendecido. Quiero saludarte como un escogido. Porque desde antes Dios te predestinó. Porque desde Amén. Porque antes desde Dios te antes Dios santificó. te santificó. Te Te declaro declaro sano, te sano. declaro Te declaro libre, te libre. declaro Te sano declaro reinando en vida en Cristo, sano en Señor. Cristo, Señor. Te declaro Te declaro sano, te sano. declaro Te declaro libre, te libre. declaro Te sano declaro reinando en sano vida en Cristo, en vida en Señor. Cristo, Abba Señor. Padre. Amén, A ver, Abba bendecida Padre. Carmen, cántenos una antes de irnos, pues. Ay, bendecido, estoy un poquito afónica, más afónica que ayer. Amén, amén, Bueno, será amén. la Oye, bendecida Milagro, entonces. Dale con amén, gusto. amén. Ajá. Bastante El pegadito. Señor, el Señor, el Señor, mi Salvador. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de Dentro mi de mi corazón. corazón. El Señor, el Señor, el Señor, mi Salvador. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la En amada la del Señor. Para que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalo, regalos. Debo de debo de portarme bien. portarme, regalar Debo de muchos. portarme bien, regalar muchos abrazos. Viste que los regalos son, los abrazos son gratis. ¿Cómo me hacen falta las tuyas, bendecido? ¿Dónde Amén, está? igualmente ¿Dónde a mí. está? Dígale a tu papá. Amén, lo recibo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El El Espíritu de Dios Espíritu de Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi dentro de mi corazón. corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor. Amén, Abba Abba Padre. Padre. Amén, Abba Padre. Amén. Gracias a Dios por ustedes, amada Nos recibo. Madre. Bueno, Amén. que tengan un dulce y hermoso día y un hermoso y dulce despertar. Amén. La mano de Dios está sobre cada uno de ustedes y el ángel de mi Señor acampa a tu lado. Ángeles, con todos ustedes, amada, bendecidos y benditas de Amén, Dios. amén, lo recibo bendecido de la misma manera para Un ti. abrazo muy fuerte para todos. El ósculo santo. Amén.
Amén. Grande es el Señor.